Bueno, en el siguiente video vamos a hacer el segundo ejercicio de PHP, ejercicios básicos, en el cual consiste en lo siguiente. Bueno, en este caso, de secuencia nos dice calcular el perímetro y área de un rectángulo dada su base y su altura. Antes de continuar con la parte de código, debemos de tener en cuenta lo siguiente, de cómo se saca el área y cómo se saca el perímetro. Acá tenemos un gráfico en el cual podemos evidenciar que para sacar el área es igual a base por altura. Y para sacar el perímetro, es la suma de todos los lados. ¿Listo? No siendo más, entonces vamos a mostrar en el siguiente, en Visual Studio Code, cómo se realiza. Bueno, en este caso vamos a hacer el segundo ejercicio, el cual consiste en la siguiente manera, que dice calcular el perímetro y el área de un rectángulo dada su base y su altura. Bueno, en este caso ya tengo abiertas las etiquetas de PHP, cómo se abren y cómo se cierran, en el cual entonces vamos a empezar con su respectivo enunciado. Entonces para ello necesitamos una variable que le vamos a llamar en este caso base. Base va a ser igual entonces readline, todo en una línea. Entonces le vamos a solicitar que por favor entonces ingrese la base de un rectángulo, de un, de un rectángulo, de un rectángulo, listo. Entonces le damos acá dos puntos, le damos un espacio y siempre debemos de tener en cuenta que lo vamos a finalizar con puntico. Listo. En este caso vamos a crear la segunda, que es la altura. Entonces para ello va a ser control C, control V, me genera nuevamente, simplemente acá cambiamos, entonces en vez de base vamos a colocar altura. Altura, vamos a dejarlos casi los mismos criterios, pero en este caso entonces en vez de base vamos a llamar alturas. Entonces, altura, listo. Ya tenemos las dos variables, tenemos la base, tenemos la altura. Para ello entonces también necesitamos, para hallar el área, como se veía en el enunciado, entonces es base por altura, entonces vamos a crear otra variable, en el cual en este caso vamos a llamar área. Listo. Le vamos a decir que va a ser entonces base por altura. Entonces, altura, listo. Y le terminamos con punto y coma. Listo. Ya tenemos el área. Ahorita vamos a hallar el perímetro. Entonces, para eso voy a utilizar cierta similitud. Entonces, vamos a poner esta, control C, control V. En este caso, a área, entonces le voy a llamar perímetro. Perímetro. En el cual, entonces, va a ser, en este caso, va a ser lo siguiente. Base, eh, voy a llamarla acá por 2, más la altura por 2 también. Por 2. Listo, esa es una forma matemática. Es para hallar el perímetro, te dice que es la suma de todos los lados. ¿Listo? Entonces, en este caso, pues una forma para hacerlo más rápido, entonces simplemente multiplico la base por 2 y la altura por 2. ¿Listo? En este caso ya tengo el área y el perímetro. Entonces, ahorita voy a mostrar en pantalla, por consola, que me imprima esa información. Entonces, en este caso, ya teniendo esos valores, entonces va a colocarle un print, abrimos comillas, le colocamos comillas, listo, en este caso, entonces voy a colocarle, voy a decirle que el área del rectángulo ingresado es de, entonces, dos puntos, vamos a concatenarle, entonces, siempre que vayamos a concatenar, entonces lo mismo con punto, le agregamos la variable, en este caso va a ser área, finalizamos con punto y vamos a agregarle otro enunciado, entonces en este caso, le vamos a decir son en centímetros cúbicos, cuadrados, entonces centímetros cuadrados, listo, cuadrados. Ya de esta forma, entonces un punto, le damos espacio, listo, y finalizamos con punto y coma. Voy a utilizar la misma línea, entonces control C, control V, porque tiene cierta similitud. Lo único que entonces vamos a cambiar, ya no vendría siendo acá el área, sino entonces el perímetro, el perímetro. El perímetro del rectángulo ingresado es de, entonces acá cambiamos en vez de la variable área, entonces vamos a colocar perímetro. Perímetro, perímetro y aquí ya no va a ser centímetros cuadrados, sino solo centímetros. Listo.
ya de esta forma entonces cambiaría. Bueno, entonces le podemos acá concatenar los dos. Entonces, más bien le coloco acá y, y el perímetro del rectángulo ingresado es de la variable perímetro. Listo, ya con esto sería todo. Entonces vamos a abrir la parte de la terminal, control ñ, en la parte de cuando estamos manejando Visual Studio Code. En este punto entonces vamos a pararnos en el archivo, entonces en este caso es PHP, espacio. Entonces de igual forma la completamos con la barra espaciadora. En este caso estamos parados en el ejercicio número 2 y le vamos a dar Enter. En el cual, bueno, en este caso he cometido, digamos que todavía no le he dado guardar, por lo tanto no me va a ejecutar. Entonces tengo que darle guardar, control S, después de guardar. Entonces si nuevamente vuelvo a la terminal, PHP, espacio, ejercicio número 2 le damos Enter. Acá me va a decir ingrese la base del rectángulo. Entonces en este momento voy a agregar un poquito más arriba para que se visualice un poquito más. Entonces voy a decirle que mi rectángulo va a ser de 12, la base va a ser de 12 y la altura va a ser, digámosle que de 23. Le damos Enter. Automáticamente entonces él me va a decir que el área del rectángulo ingresado es de 276 centímetros cuadrados y el perímetro del rectángulo ingresado es de 70 centímetros. Eso sería ya como tal el ejercicio número 2. Es fácil y sencillo, teniendo, digamos, los conceptos básicos de las variables, cómo se solicita y cómo se imprime al final. ¿Listo?